Comienza Común Unidad. Conducen Marcela Bruná y Paola Díaz. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Común Unidad, un programa para la sociedad. Y hoy tendremos nuevamente a un invitado que es asiduo ya de nuestro programa, el señor Julio Guastavino. Paola. Muy bien, Julio entonces va a estar contándonos acerca de la parte legal en cuanto a cuándo existe una violación. Cuándo se denuncia, cómo se denuncia, desde todo esto que ustedes vieron que han estado muy de moda últimamente hablar sobre este tema. Bueno, vamos a ver la parte legal desde un profesional muy responsable que siempre está dando a la cara para solucionar estos temas, informándonos para que estemos bien asesorados para ayudar a los demás. Entonces comenzamos con el programa de hoy. Vamos al PowerPoint de consecuencias del abuso y usted va a ver una carita de una persona muy sufriente. Consecuencias iniciales. ¿Qué pasa con un abuso sexual infantil? Usted tiene que tener la idea que un niño abusado sexualmente es como si estuviera en una situación de guerra. Es tan traumatizante el abuso como un niño expuesto a una situación bélica. Se dice que al menos el 85% de las víctimas va a tener consecuencias. O sea, que es un hecho tremendamente traumatizante. Las consecuencias de ese abuso pueden ser inmediatas, pero pueden ser a mediano plazo y a largo plazo. Por eso usted va a ver que dice consecuencias iniciales. ¿Qué ocurre cuando un niño es abusado? Bueno, en los 2 años posteriores al abuso presenta estos síntomas: desconfianza, asco, miedo, hostilidad, vergüenza, ansiedad. Son sentimientos frecuentes. Ahora, ¿sabe qué? Se hizo un estudio comparando a los niños que eran golpeados con los niños que eran abusados sexualmente. Y los niños golpeados, en el momento de recibir la golpiza, sentían tremenda ira. Pero conforme pasaba el tiempo, porque fue un estudio sostenido en el tiempo, estos sentimientos disminuían. En cambio, el niño víctima de abuso infantil, de abuso sexual infantil, en el momento en el que ocurría la situación de abuso, sentía mucha culpa y vergüenza. No tanta ira, culpa y vergüenza. Pero con el transcurso del tiempo, si algo iba aumentando era la ira. Por eso usted tiene que saber que en el tema del abuso sexual infantil el tiempo no mejora las cosas, sino que una situación en la cual no se interviene, muchas veces los adultos decimos, no, se va a olvidar. Nunca una víctima se olvida de un abuso, pero la no intervención, el mirar para otro lado, aumenta la ira en esa vida. La siguiente. Las consecuencias iniciales se dan a nivel de la conducta. ¿Cómo lo podemos ver? Por hiperactividad, problemas de concentración, déficit de atención, problemas de aprendizaje, tendencia al aislamiento, rechazo a la proximidad física, alteración en el ritmo normal del sueño, pesadilla en los niños más pequeños. Estos son indicadores inespecíficos. Si por ejemplo su hijo tiene pesadilla, no significa que fue víctima de abuso. Pero si tiene una regresión en el comportamiento, si venía bien en su ciclo de desarrollo psicoevolutivo y usted ve que retrocede, hay una regresión y no hay causa, tiene pesadillas, se ha vuelto aislado, o sea, no se socializa, usted ve un montón de síntomas, lo que tiene que hacer es mirar. No son indicadores específicos, significa que tiene que haber varios para sospechar de la situación, pero uno tiene que empezar a mirar. ¿Está bien? Entonces, a nivel de la conducta hay consecuencias. Sigamos. Cambios en los hábitos alimentarios, pérdida del control de esfínteres, enuresis, reviviscencias. Esa palabra yo quiero que usted tenga, porque esto le va a ministrar a muchas personas. ¿Qué son las reviviscencias? O los flashbacks. Son situaciones que duran segundos, pero que hacen que la persona vuelva a vivir una vez más lo que vivió en el momento del abuso. Puede que un sonido, puede que un olor,
Puede que una palabra, que una melodía, que un color, que algo despierte lo mismo que sintió en ese momento. Es como volver a vivir lo que vivió una vez. Eso es reviviscencia. ¿Dónde se ve muy frecuentemente? En la vida íntima de las personas que han sufrido el abuso infantil. O sea, en el momento que tienen intimidad conyugal, muchas mujeres víctimas y algunos hombres víctimas tienen reviviscencias en plena actividad sexual. Y esto impide la intimidad marital. Hay personas que prefieren el divorcio, y lo sé porque he ministrado muchas veces, porque no soportan la intimidad a causa de que en el momento que están en intimidad tienen reviviscencias. Hay personas que no pueden concretar una pareja, porque cuando entran en la fase de la amistad, el tomarse de la mano o algo, les hace volver a vivir lo que vivieron. Yo quiero traerles esperanza, porque eso puede cambiar. Si una pareja acá estuviera, un matrimonio estuviera, y uno de los dos ha sido víctima y entiende lo que estoy diciendo, sí, Silvia, cuando estamos en intimidad, que me parece que estoy viviendo lo que viví cuando era pequeñita, cuando era pequeñito. Usted tiene que compartir con la persona más importante, que es su cónyuge, lo que ha vivido, lo que siente en ese momento. Y en ese momento, aunque parezca raro, aunque a usted le suene raro, Dios está presente. Dígale a su pareja, vamos a orar, vamos a renunciar a esto, vamos a empezar un pasito antes, porque Dios va a revertir esto. Esto va a cortarse en el nombre del Señor. No se deje vencer por una reviviscencia. Desde la parte terapéutica se hace reestructuración cognitiva, pero sabe que más que la reestructuración cognitiva, los hijos de Dios tenemos un nuevo ADN en nuestra vida, circulando a través de nuestra sangre, que puede cambiar las realidades presentes por futuros esplendorosos. ¿Cuántos lo creen? Entonces no se deje vencer por estas reviviscencias. Amén. Seguimos. Bueno, dolores sin explicaciones recurrentes, todos estos, que la reviviscencia, que yo le decía, puede presentarse en la niñez, en la adolescencia o en la vida adulta. Yo trato mucha gente en la vida adulta que tiene reviviscencias. Sigamos. A nivel de las emociones, síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, cambios de humor, pérdida de entusiasmo, culpa, vergüenza, miedo generalizado o focalizado hacia algo o alguien, desconfianza, rechazo al propio cuerpo, hostilidad, agresividad. Mire la cantidad de consecuencias que puede presentarse un solo abuso. Sigamos. En el ámbito de la sociabilidad, ¿qué pasa con la persona? ¿Sabe lo que tiene miedo la víctima? Que otra persona vuelva a hacerle lo mismo. Entonces hay una desconfianza generalizada y uno mira con recelo a los demás, porque ve en el otro un presunto abusador. Por eso esta área va a sufrir. Seguimos. A nivel de la sexualidad, y usted va a ver este abanico de conductas sexuales que van de un extremo al otro. Una víctima de abuso puede hipersexualizarse o moverse en el terreno de las fobias o la aversión sexual. Por eso a veces a mí me enoja cuando yo veo que alguien dice, ¿viste cómo vienen las adolescentes? Porque vi una nena de 13 o 14 años que tal vez es muy pispireta o parece muy seductora, y a veces se le quiere endilgar a ese tipo de conducta como que hizo algo para merecer el abuso. Nunca un niño, niña o adolescente hace nada que merezca un abuso. Jamás. Y no es por... Muy bien, continuamos con el programa y creemos que es fundamental recordarles cuáles son los números de contacto en caso de emergencia. ¿Cuáles son? Bueno, sin dudas que el 901, que es el... 911, perdón, que es el llamado de emergencia siempre. El 0800 5000, que es el llamado anónimo, que se puede llamar para en cualquier parte, y el 0800 41 41, que es el llamado de apoyo. Cuando la persona está decayendo, el 0800 41 41 se les va a brindar un muy buen apoyo psicológico. Bien, y apoyo fundamental en casos de que te sientas mal y que creas que estás tocando fondo, en caso de prevención de suicidio. No solamente la víctima, sino también testigos pueden llamar a cualquiera de estos números.
Óptica Avenida. Ver bien es sentirse mejor. Asensio 1536, entre Prestes y Rodó. Teléfono 45 34 58 54. Tenemos amplia variedad en marcas de lentes con recetas, lente con filtro solar y todo lo que usted necesite. En Dolores, Óptica Avenida. Paola Cervante, líder de shoes en la zona. Si querés formar tu propio equipo de ventas, contáctalos. Celular 098-712-761. Masajes terapéuticos, facelift, rejuvenecimiento facial e interno en pocas sesiones. Paola Cervante, líder de shoes. Provisión La Esquina en Gomensoro y Gadea. Tiene variedad y calidad en todo lo que necesitas para tu hogar. Celular 091-782-864. Provisión La Esquina en Dolores. Mai Anali de Odia, Quimboa. Aprontamientos Nación Ubanda y Kibanda. Cartas, bucios, todo tipo de ayuda espiritual. Agendarse al celular 098-378-701. En Mercedes atendemos 2 veces al mes. Óptica Cardoso, Avenida Asensio 1445, calle Gomensoro. Teléfono 45 34 39 18. Atención personalizada por su dueña, Silvana Cardoso. En Dolores, Óptica Cardoso. Bienvenido, Julio, una vez más a nuestro programa. Bueno, muy buenos días a comunidad. La verdad que un gusto estar con Marcela y Paola otra vez. Y bueno, estamos aquí para la orden de lo que ustedes quieran. Muy bien. Vamos a comenzar definiendo la diferencia que existe entre acoso y violación. Bueno, yo diría que esto forma parte de lo que son los abusos sexuales que se dan. Y yo creo que está bueno, por lo menos en una primera aproximación al tema, decir qué es el abuso sexual. Bien. El abuso sexual se considera toda forma de obligación de contacto sexual que se da entre dos personas. Generalmente, yo diría, en la mayoría de los casos, en el tema del abuso sexual se da cuando una persona es mayor de edad y obliga a un menor de edad, generalmente a un niño o niña, a tener algún tipo de contacto sexual. Esto hay que hacer la diferencia aquí porque da lugar a distintos tipos de delitos de acuerdo al Código Penal. Los delitos sexuales tipificados en el Código Penal generalmente son el ultraje público al pudor, que es otro tema, sale un poco del abuso, sí. Y es cuando una persona, por ejemplo, se pone a orinar en la calle y expone sus miembros en forma pública. Ahí no entra también cuando la pareja le manda fotos privadas a... No, el ultraje público al pudor es cuando en forma pública uno Atentado expone... violento al pudor. Claro, ese es otro delito. Ah. Ahora por eso digo, son diferencias técnicas, Ajá. pero bueno. Pero dejemos el ultraje público al pudor, yo lo digo concretamente, es cuando de pronto una persona en la vía pública exhibe sus genitales, o de pronto alguna pareja, sea homosexual o heterosexual, pueda comenzar a tener relaciones sexuales en forma pública, en la playa, por ejemplo, en la playa. Entonces, eso sería un ultraje público, es decir, que vulnera el pudor público y da cierta, digamos, adversión de ver en forma pública que alguien muestre sus genitales. Bien. Pero el abuso sexual, que generalmente es el de menores, generalmente atrapa dos tipos de delitos. El atentado violento al pudor, que es la forma más típica, o la violación. Se da también la corrupción, pero eso dejemos la corrupción para no entrevelar, que es otro tema. El atentado violento al pudor es justamente el delito que está atrapando estas conductas desviadas, generalmente
cuando una persona mayor obliga a un niño o una niña a tener determinado tipo de contacto sexual o no necesariamente tener contacto sexual. En la práctica lo que se ve generalmente es que hay un abuso de las relaciones domésticas. Generalmente muchas veces es el padrastro que ejerce abuso sexual contra un niño o niña, contra el hijo o el hijo de sus compañeros. Bien. Ahora, Sí. ¿cuándo? Porque también existe la pubertad y existe la adolescencia, no solamente la niñez en este caso. Sí. Entonces, ¿desde qué edad se puede considerar en estos términos? Bueno, el término del abuso en menores de edad toda persona menor de edad es menor de 18 años. El abuso sexual, en el caso del atentado violento al pudor, cualquier persona. La mayoría de los niños son niños que no son siquiera adolescentes, son niños. La niñez va hasta los 12 años, de 12 a 18 la adolescencia. El atentado violento al pudor, como decía, son todas las formas en las cuales el abusador, el victimario, obliga al niño o niña mediante promesas o engaños, le promete que le va a dar dinero o caramelos, o que le va a comprar un vaquero, un par de zapatos. Por eso es muy importante en las relaciones domésticas, que es la práctica judicial, donde se ve más el atentado violento al pudor, y no necesariamente lo que hace en la práctica el abusador, el victimario, es desnudarse, obligar a que le toquen sus órganos genitales, a masturbación adelante de niños o niñas, a exponerlo en determinado lenguaje erótico, pornográfico, mediante revistas o algo, y siempre hay una manipulación en el tiempo. Por eso muchas veces se dan las relaciones domésticas, y esto que hace que el abusador está muy cerca del niño o niña, generalmente que va a ser abusado, entonces mediante engaño, mediante presión psicológica, va captando a su víctima hasta que comienza a tener ese tipo de relaciones que a veces se desarrollan en el tiempo, ¿no? Bien. Esto es lo que es el atentado. Pero Paola preguntaba muy bien a la violación. También se da la violación. En un grado superior, la violación es la conjunción carnal, es la penetración del pene en vagina o ano mediante, por supuesto, engaños o violencia, ¿no? ¿Abuso y violación no es lo mismo? No es lo mismo, no. El abuso, la violación está dentro de un abuso. Es una forma, digamos, por así decirlo, extrema. Yo creo que en la práctica lo que hemos visto, cualquiera de las dos modalidades, cuando un niño o niña es y lo estamos viendo ahora en varios programas, sobre todo ahora que se desató en la Argentina, sí, esta chica que fue violada a los 13 años, y hay muchísimos casos. Yo creo que la marca que deja una violación, un abuso en un menor de edad es tan terrible. Cuando uno ve los cuentos, sobre todo en la práctica forense, en el juzgado, cuando comienza a hacer las preguntas a la fiscalía o al juez, uno comienza realmente que hay un dolor, una humillación que deja señas y deja traumas muy grandes, ¿no? Bien, a mí me quedaron unas preguntitas. Dele Volviendo nomás al tema hoy, cuando le mencionaba las fotografías, me refería a cuando, ustedes sabrán bien, que en las redes sociales muchas veces circulan, o a través de los teléfonos celulares, fotos obscenas, o tanto de... En este caso estamos hablando puntualmente de abuso o acoso o violación. Cuando este hombre o mujer también puede ser, Sí, puede ser le mujer. pide a un menor o a un adulto también fotos que creen que va a quedar en la privacidad y son publicadas o son divulgadas a través de sus amigos, compañeros o redes de pedofilia. También es un delito. Sí, se puede llegar a dar el delito de un tipo de abuso o violencia privada, pero ya creo que escapamos lo que estábamos hablando del abuso sexual de menores. El abuso sexual de menores es o de mayores, pero generalmente sean menores, son estas dos figuras que hablamos, el atentado violento al pudor, que son todas las conductas distintas de la conjunción carnal. Es decir, toda aquella conducta de manoseo, masturbación, tocamientos de genitales de parte del abusador hacia el niño o niña, tocamiento de los senos,
besos muchas veces, obligados. Esas son las formas típicas del atentado violento al pudor. Y la otra es la violación, que es la penetración. Esto otro entraría, habría que ver la modalidad en otro tipo de violencia privada, diría yo. ¿Son delitos carcelables esos? No, generalmente los delitos del atentado son inescarcelables. Hay mucho también todo aquello que se habla de cuando hay una relación sexual que se ha dado en la práctica consentida por parte de alguna menor de edad, pero la ley hace una ficción y dice que toda persona menor de 15 años se considera violenta. En el caso de la violación, pongamos una niña de 15 años, 14 años y medio, quiere mantener relaciones sexuales con un adulto, esas relaciones, aún sean consentidas, se entiende por violación. La ley antes hacía una ficción jurídica y decía que todo delito de niña menor de 15 años o niño iba a ser violación. Hoy en día abrió las puertas para poder probar, en el caso que hubo un consentimiento, que hay relaciones de noviazgo, que hay una relación sentimental, digamos, seria, profunda y querida por los dos, ahí podría esa persona que fue denunciada por una presunta violación, podría eximírsele de culpa, pero es un caso bastante difícil y hay que probar muy bien. Lo que la ley entiende es que toda relación sexual con menores de edad se entiende por violación porque forma parte de un abuso, porque se supone que desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, el niño está en una edad de crecimiento, donde no existe un consentimiento. Donde no existe, ahí está, no hay un consentimiento válido y libre, ¿no? Claro. Por tanto está totalmente viciado, digamos. Bien. Ahora también hemos sabido de mujeres que han sido violadas dentro de una relación, o sea, dentro de una relación de noviazgo, dentro del matrimonio, eso también existe. Por supuesto, el hecho de que haya digamos, una pareja estable puede muchas veces, y lo hemos visto en la práctica, configurarse el delito de violación. Cuando el abusador, el victimario, digamos, quiere mantener relaciones sexuales por la fuerza hacia una mujer, por supuesto que se da el delito de violación también, porque muchas veces la mujer no tiene por qué consentir y acceder a que el macho de la casa venga y tener relación sexual cuando quiera y de la forma que quiera. Generalmente se ha dado muchas veces que la persona, el victimario, el abusador, el violento, generalmente está en estado de alcoholismo o en algún estado de psicosis especial, o no necesariamente, es un tipo violento donde ha mantenido a su víctima durante mucho tiempo y hacerla víctima de mantener las relaciones como él quiera y en la forma que quiera y la mujer no quiere. Eso sí es violación. Eso sí es violación. ¿Y eso es carcelable? No es carcelable. La violación, la pena mínima hoy tiene 2 años. Por tanto, todos los delitos que tienen pena de 2 años se considera que no son excarcelables y hay que esperar todo el proceso y la sentencia. Generalmente los delitos de violación tienen unas penas de privación de libertad que yo diría que van entre el orden de los 5, 6, 7 u 8 años más o menos de acuerdo al caso, ¿no? Bien. Bueno, ahora vamos a ir a una tanda y al regreso quiero que nos cuente acerca de cuáles son los pasos a seguir y cuál sería, si existe, qué formas de prevención, o sea, de detectar casos antes de que ocurran, cómo se detectan, cómo podemos ver señales y cómo educar a nuestros hijos y adolescentes y cómo enseñar exactamente dónde es un delito, qué está permitido y qué no, por más que esté siendo cada vez más común y le hagamos la vista gorda, se crea y sabemos que de sentido común esto no debería estar pasando. Bueno, entonces vamos a hablar después de la tanda acerca de este tema. Óptica Avenida. Ver bien es sentirse mejor. Asensio 1536, entre Prestes y Rodó. Teléfono 45 34 58 54.
Tenemos amplia variedad en marcas de lentes con recetas, lente con filtro solar y todo lo que usted necesite. En Dolores, Óptica Avenida. Paola Cervante, líder de shoes en la zona. Si querés formar tu propio equipo de ventas, contáctalos. El celular 098-712-761. Masajes terapéuticos, facelift, rejuvenecimiento facial e interno en pocas sesiones. Paola Cervante, líder de shoes. Provisión La Esquina en Gomensoro y Gadea. Tiene variedad y calidad en todo lo que necesitas para tu hogar. Celular 091-782-864. Provisión La Esquina en Dolores. Mai Anali de Odia, Quimboa. Aprontamientos Nación Ubanda y Kibanda. Cartas, bucios, todo tipo de ayuda espiritual. Agendarse al celular 098-378-701. En Mercedes atendemos 2 veces al mes. Óptica Cardoso, Avenida Asensio 1445, calle Gomensoro, teléfono 45 34 39 18. Atención personalizada por su dueña, Silvana Cardoso, en Dolores, Óptica Cardoso. Muy bien, regresamos con Julio Guastavini y Marcela y seguimos hablando del tema de violación y acoso. Explíquenos, abuso, explíquenos cómo podemos prevenir esas situaciones. Bueno, la prevención es una forma fundamental en todo esto, como en todos los problemas que hay de violencia doméstica. En el otro programa hablamos de la prevención, que era el denunciar. Yo creo que la denuncia aquí es un elemento fundamental. Hay que tener muy claro que esto se da muchas veces en las relaciones domésticas, donde hay un abuso psicológico de parte del victimario, del abusador. Generalmente hace todo esto cuando, estoy hablando en el caso concreto que se da muchísimo, de cuando es el padrastro, de pronto, contra el hijo de su pareja, y por tanto la pareja no está en la casa, no está en la vivienda. Yo creo que una forma de prevención es estar muy atento a la relación y al diálogo con los hijos, y a la mínima cosa que un niño o niña comunica a la madre que pasó tal cosa, o que fulano le intentó besar, o que le intentó tocar un pechito, o que le puso la mano en la cola, o que le Tal puso... vez no lo dicen, Claro. y hay Capaz que no lo demostraciones dice, físicas. pero Eso iba. ahí Hay está. demostraciones físicas. Hay demostraciones físicas, me dice, mamá, mirá, fulano me metió el dedo en la cola o me hizo esto. Esas conductas, que es en la práctica lo que se ve, muchas veces cuando el niño o niña cuenta, muchas veces la madre, o en el caso que fuera el padre, a veces no se le presta mucha atención y dice, son fantasías. Cuando el niño está contando algo de eso, yo diría que ahí hay que abrir los ojos. Nunca inventan una cosa Nunca así. inventa. El niño, los técnicos después cuando empiezan a indagar, que tienen técnicas psicológicas porque son especialistas, realmente sacan a flote y el niño no está mintiendo. Es lo mismo que cuando una mujer va a la seccional policial a denunciar un caso de violencia doméstica y dice, algo habrá hecho, no habrá pasado tanto. A veces algunos funcionarios en el trajín ese burocrático de la denuncia no le dan importancia, y yo les puedo asegurar que todo niño o niña que empieza a relatar algo es que algo hay, algo realmente hubo. Por tanto, entonces ahí yo, bueno, no soy psicólogo ni médico psiquiatra para analizar estos casos desde el punto de vista, pero como la práctica judicial lo que digo es que hay que inmediatamente tomar precauciones. Muchas veces sucede también que el niño cuenta en la escuela o en su centro de estudios a una amiga, a un amiguito, y después, y lo que sucede muchas veces en la práctica, que es terrible, la madre a veces no denuncia a tiempo y no le da importancia. Y bueno, yo creo que la forma
digamos, práctica es tratar de tener mucho diálogo, estar muy atento a la conducta. Lo que se da, que no lo dijimos también, que lamentablemente bastante frecuente, es la conducta de personas mayores de edad con los niños o con nietos a veces, o nietas. Eso lo hemos visto en la práctica. También hay todos, los psiquiatras hablan de toda una patología senil en el adulto mayor, que generalmente tiene algún tipo de contacto de este tipo de, no exactamente la violación, pero en las formas de abuso que hablábamos hoy, que es el que dan lugar al atentado violento al pudor. Hacen las mismas conductas de tocamiento, masturbación, exhibición, desnudez frente a un niño o niña, y se da muchas veces en personas adultas. Generalmente no tengo ningún caso de una mujer adulta que haya cometido, increíble, ¿no? Generalmente los casos son de hombres, hacia mujeres. El hombre es hacia mujeres o hacia niños varones, pero no recuerdo, tal vez lo haya, un caso en adulto mayor que sea la mujer, sí más joven, sí, la mujer contra algún niño varón que hemos visto alguna forma de abuso. Sí, recuerdo algunos concretamente, son los menos casos, ¿no? Pero la patología generalmente se da el hombre. Bien. Volvemos a tener otra vez esa, como hablábamos en el programa anterior, el tema de la relación del abusador en una posición superior de poder hacia esa víctima. Muchas veces también, y lo hemos visto en la práctica, lo escuchamos, se da de profesores hacia alumnas o hacia alumnos, que ahí también comienza todo una captación a través de las redes, como tú decías, mediante relación de las redes, mediante comunicación y diálogo por las redes, y en forma también de envío de fotografías o algo. Pero bueno, pero básicamente yo creo que la prevención es mucho diálogo, estar muy atentos. Cuando el niño cuenta algo es que algo hay, y bueno, no confundir, por supuesto, relaciones de mucho cariño, bueno, claro. De mucho abrazo, cuando Julio, bueno, alguien... ¿Y se puede llevar el caso de que exista una denuncia falsa de un adolescente? Son los menos casos, pero los hay. Pero hay. Ha habido casos en la práctica donde ha habido denuncias y ha habido toda un ardid allí hecho por parte de la madre, del niño, del menor, de pronto para obtener algún beneficio material, o por ejemplo para que excluyan del hogar al victimario o al abusador para no tenerlo más. Recuerdo un caso concreto que la señora tenía otra relación sentimental con otra persona y buscó y hizo este tipo de denuncia para tratar de que el hombre lo sacara a la justicia. Ahora que usted menciona eso, hay algo que... Son los menos casos, diría yo, ¿no? Tenemos que tener claro. Sí. Tenemos que Hay tener mujeres clarísimo. terribles también. Sí, claro, No solo son los hombres. Ahora, hay una cosa que es importantísimo de señalar. Todo delincuente es inocente, toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ese Entonces, es un principio hay fundamental del derecho penal. Bien, hay un detalle que yo me di cuenta porque ya lo había conocido anteriormente, se había hablado del tema, que cuando, bueno, el caso más popular últimamente, porque son famosos, este caso argentino, que no vamos a dar nombre, a la hora de que ella publica esto y se arma todo sin haber habido un juicio sobre el hombre, genera toda una polémica que puede provocar hasta incluso perjuicio sobre ella misma y descreimiento sobre lo que está pasando. El tema se maneja no solamente entre famosos, sino entre nosotros también. Claro. Nosotros nunca podemos denunciar públicamente ni en las redes sociales, hacer un comentario que vaya en contra de otra persona, por más que ya hayamos procedido legalmente. No podemos hacer ningún tipo de denuncia que sea pública. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos, porque se nos puede acusar de daños y perjuicios. Calumnias o injurias. Calumnias o injurias. Yo creo que es muy importante lo que tú decís. De hecho, en Soriano, y vamos a ser claros, en Soriano últimamente hemos escuchado y hemos visto por las redes, incluso hasta en medios de comunicación, sí, también, sí. Un montón de denuncias hacia profesores y algunas otras denuncias, y realmente después no ha habido un procesamiento, por lo menos la justicia no ha podido tener las pruebas suficientes.
Entonces es sumamente delicado. Yo creo que es muy importante lo que tú decís, Paola, porque no se puede al voleo decir que determinada persona cometió un delito, porque para eso está la justicia. Yo creo que el sistema judicial nuestro es reconocido en el mundo como un sistema serio, como un sistema de garantías. Más allá, por supuesto, habrá algún juez, como un mal abogado, como un mal maestro, como un mal funcionario, pero en general, y lo digo con total propiedad y orgullo, el Poder Judicial del Uruguay tiene sus mecanismos de defensa y de garantía para toda persona. Por tanto, salir a decir, y por redes o algo, que tal persona cometió un delito contra un niño, alumno, algo, es muy complicado. El tipo de delito que sea, no se puede. Porque yo, otra cosa que también les puedo asegurar, que a el mínimo indicio de que si una persona cometió un delito de abuso sexual o de atentado violento al pudor, o ni que hablar de violación, les puedo asegurar que los fiscales, en este caso la Fiscalía, a quien conozco porque he estado muchos años, les puedo asegurar que a la mínima cosa procesan con prisión a esa persona. Les puedo garantizar. O sea que cuando no hubo un procesamiento o no hubo una prisión preventiva en el nuevo Código de Proceso Penal, que se les procesa, se les priva de libertad para ir al proceso después con más garantías de prueba para todas las partes, cuando no hubo eso es porque realmente habrá habido alguna pequeña, no sé, alguna pequeña cosa de algún telegrama o algún mensaje, qué lindo tus ojos, qué linda, no sé, algo muy chiquito de pronto, pero que no encaja en el delito, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces también juega acá esto de que ocurre mucho en los abusos y en los acosos, de que la víctima ya fue difícil llegar a hacer la denuncia. Exacto. Y a veces el propio sistema hace que la víctima en el camino se vuelva hacia atrás. Exacto. Entonces eso también lleva a que no... Sí, muchas veces es muy importante también hacer la denuncia a tiempo y en forma adecuada. Yo siempre digo hay que asesorarse para hacer la denuncia. Generalmente y hablando de tiempos, de volvemos sobre este tema y todos, porque sale un tema a flote y aparecen muchas personas haciendo la misma denuncia, porque lo ven y se animan. Claro. Ahora, ¿qué pasa con las personas que fueron abusadas en la niñez y son adultos y deciden hacer la denuncia? O menos, o tal vez fracciones de meses. Claro. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, hay un principio que es la prescripción del delito. El delito desaparece cuando pasaron 10 años. En general, el delito desaparece cuando pasan los 10 años. Por tanto, hacer denuncias después de los 10 años es muy complicado porque, desde el punto de vista del derecho penal, no va a ser atrapado por el Código Penal esa persona que fue denunciada. Ahora, si son 9 años... Si son 9 años, sí. Sí. Yo conozco un caso hace algunos años muy típico de una violación, fue entre adultos y la persona se había ido para el exterior y bueno, no sé, consultó a algún profesional si podía volver y regresar al país. Aparentemente le dijeron que no había problema y regresó a los 9. Faltaba un mes, creo, o 2 para que prescribiera el delito a los 10. Y era una persona muy joven, había cometido el delito teniendo 18 años y bueno, y fue procesado con prisión. Por supuesto, había sido una violación con mujeres adultas grandes, una violación muy terrible, muy dolorosa, y bueno, y sí, fue atrapado por el Código Penal y se hizo justicia realmente. Ahora, la importancia de hacer este tipo de denuncia a las personas que fueron violadas con mucha anticipación. Supongamos que pasaron 15 años. Esta persona que es un violador o un psicópata, no creo, es muy difícil que el que violó una vez no lo intente o lo siga haciendo. Entonces, que esa persona denuncie, puede provocar una investigación sobre esa persona para saber si hay otras denuncias o ha habido intentos de denuncia, cosas sobre... ¿Puede haber un seguimiento, una investigación psicológica sobre el victimario? Tú tal vez estás haciendo mención a un caso típico, famoso acá en el Uruguay, hay muchos casos. De un homicida y un múltiple homicida y que las violaba a sus víctimas y después las mataba.
No sé si es ese o No, estás pensando en eso, ¿no? no, estoy pensando en Tú que... estás pensando si después que cometió el delito hay un seguimiento Seguro, hacia sí, esa persona para porque prevenir. sabemos de mujeres adultas, conocemos nosotras, Claro. mujeres adultas, Sí. hombres también, Sí. es importantísimo, y destacar que cuando hacemos juicios sobre otras personas, y hay que tener mucho cuidado porque las personas tienen que madurar muchas cosas, curar muchas cosas antes de hacer una denuncia. Por supuesto. Que pase mucho tiempo no quiere decir que estén inventando algo. Por supuesto, no, te entiendo, claro. Y el que fue un violador, es muy difícil que luego en su No entorno no vuelva a cometer y Sí. siga Sí, haciendo. generalmente hay toda una patología adentro de esa persona que es muy probable que esté proclive a cometer otros delitos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico no hay ninguna forma, digamos, de poder contener a esa persona ni obligar, salvo, bueno, alguna medida cautelar que se le imponga durante un tiempo, pero bueno, está la sentencia, está el proceso penal, generalmente que es privado de libertad durante 6, 7, 8 años, se verá de acuerdo a la entidad, y después que salga de ahí, si cumplió la pena, no hay realmente otra medida, ¿no? Desde el punto de vista penal. Pero puede ser un despertar para el entorno social para que tengan un cuidado sobre esa Por persona. supuesto, eso ni que hablar. Julio, ni que y hablar. el Pero violador. jurídicamente no hay nada. Nadie, el sistema penal Después de los 10 años no puede judicial hacer nada. no puede obligar a la persona, no. Como yo digo, el peligrosómetro para saber cuándo una persona va a cometer ese acto aberrante de violación es muy difícil tenerlo. La persona busca y se busca todos los estratagemas psicológicos para atrapar a su víctima en un momento determinado y es muy difícil. Bien. Por eso digo, hay que estar muy atento en el caso de las relaciones domésticas, estar muy atentos a los niños, saber muy bien y decirle al niño, la educación es fundamental. Perdona que volví Sí, a lo otro, sí. que me parece muy importante, sobre todo para los televidentes, que los niños tienen que tener una educación, un diálogo con el adulto y saber muy bien que hay determinadas relaciones que son anormales, que son nocivas y que el niño tiene derecho a ser respetado en su identidad y en su sexualidad y en su cuerpo. No tiene por qué estar obligado a exhibirse a nadie. Los besos a quien no quiere no se le da. Los besos a quien nos quiere no se le da. Es decir, el niño tiene que hacérsele entender desde chiquito, me parece, que es dueño de su cuerpo y no tiene por qué hacer nada que lo violente, que le ponga mal, Bien. que lo haga llorar, ¿no es cierto? Bueno, y otra cosa es también a todos que tengamos mucho cuidado a la hora de criticar, de hacer juicios de valor. Muy importante y básicamente entendamos la dificultoso que es para cualquier mujer denunciar un abuso, pero mucho más para un hombre denunciar un abuso. Porque se pone en juego en el caso de violación se pone en juego su sexualidad, porque Exacto. juega Sí, sí, sí. mucho aquí su sexualidad al ser abusado generalmente por un hombre. Entonces hay Se que ha tener dado más... muchos casos en el tema, bueno, lo hemos visto en el mundo a través en la iglesia, que lamentablemente hay un montón de curas y de gente eclesiástica que ha tenido que ser denunciada por abusos que fueron cometidos durante años a veces. Bien. Y es lo que tú decías, generalmente han sido hombres, en el caso de mujeres también. Pero también ahí, ves, por ejemplo, no vemos en el caso de monjas que hayan cometido determinados abusos. Por ejemplo, yo no recuerdo No. ni siquiera en la práctica forense no, pero también hay un tema también de cómo nuevamente surge el hombre, como cuando hablamos de la violencia que es del hombre, porque en la práctica es así. Sí. Hemos visto que en la práctica, por ejemplo, en el tema de la iglesia, que es tan doloroso, El abuso del poder. el abuso del poder. Y fueron hechos contra adolescentes o niños y después fueron denunciados después de muchos años, Sí, ¿no? fue de adultos. Que ahí en Estados Unidos hay algunas enmiendas constitucionales que permiten atrapar a determinados delitos después de muchos años. Además, teniendo en cuenta lo peligroso que es de haber sido que fue, no solo una vez, y fueron varias. Claro. O sea que esa persona sigue estando en contacto con niños. Exactamente. Y ahí está la gravedad del tema, porque si las personas denuncian después que pasan muchos años, Sí, pero sí. sigue estando en contacto con niños, que probablemente también denuncien después de que pasan muchos años. Exactamente. Julio, habíamos dicho en el programa anterior que el golpeador golpea siempre. Bueno, sí. O casi siempre. O casi siempre, sí. ¿Y el violador es igual?
En el caso de la violación también se da igual. Repite conductas de pronto, y también en el caso del golpeador, muchas veces quien comete el delito de violación, sobre todo a menores o algo, en algunos casos, no en todos, fue víctima de alguna violación también por parte de algún adulto. Se reproducen esos modelos de promiscuidad, digamos, que tuvieran las relaciones domésticas, lamentablemente se reproduce un modelo. Y por eso es muy importante. ¿Y cómo se evita eso? Bueno, evitar mediante tratamiento. Yo creo que la persona que tiene algún desvío de este tipo, sabemos también que las terapias son bien complicadas, ayudan, pero claro, pero hay que tener conciencia de esa situación. Generalmente el victimario, el abusador, el violentador, generalmente niega siempre. Es muy típico, es muy raro en el proceso penal que se reconozca el error. Por más que estén todas las pruebas, hay testigos que lo vieron desnudarse, violentar, masturbarse o algo, hay testigos en la vivienda. El informe psicológico es totalmente contundente. Y bueno, en el caso de la violación también, cuando hay un informe médico forense, que es lo típico, lo fundamental, ese certificado médico donde determina qué tipo de penetración hubo, cómo fue la violencia, o las marcas que tiene la víctima. Muchas veces tienen marcas de defensa para tratar de evitar. Aún con un montón de pruebas, el victimario niega los hechos. Es increíble ver cómo mantiene su posición de negación de esa realidad, ¿no? Entonces es bastante difícil hacerle reconocer para que tenga una terapia, ¿no? Bien. Ahora, más o menos para ir redondeando, me gustaría que cada uno de nosotros le explicáramos a la gente que está viendo, más allá que estén apartados, que nunca hayan pasado por una violación, un abuso, un acoso, que tengamos mucho criterio, pongámonos en el lugar de los demás a la hora de hacer críticas, a la hora de hacer juicios de valor tan serios en las redes sociales. Que ya hemos hablado también del cuidado, el abuso y el uso adecuado de las redes sociales en otro programa. Cuando existen este tipo de denuncias, entonces ahí es donde hay que poner el ojo cuando se hace una denuncia, acuérdense de que pueden ser juzgados por difamación e injurias. Claro. Se nos puede ir en contra. Además, siempre la otra persona tiene derecho a ser defendida y a demostrar lo contrario. Sí, entonces, a la hora de hacer juicios de valor en las redes sociales, piensen que una víctima puede estar leyendo eso, ¿no? Me parece importantísimo centrar este análisis, porque lamentablemente vemos en las redes todo tipo a veces de apreciación y comentario, y uno hace un comentario una persona, el otro se suma, y el otro se suma, y se va superponiendo, y se hace una bola de pronto cuando no en la justicia no pasó nada. Y eso creo que es muy doloroso para toda la sociedad, yo creo, ¿no? Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad es involucrarse. Si alguien conoce el caso y si tiene algún elemento realmente de prueba, aportarlo a la justicia o a la policía. Eso yo creo que es mucho más responsable. Conocer los medios. Conocer los medios, informarse de cómo ayudar en la denuncia, como testigo, bueno, yo creo que eso es mucho más importante que estar horas y horas ahí diciendo que me parece que es de pronto estar poniendo en el escarnio público a una persona que realmente, si no tuvo nada que ver, es terrible, y a veces no hay marcha atrás, ¿no? Y para el que no tuvo nada que ver, o sea, para el acusado, pero también para la otra parte, porque por se supuesto. arman debates donde toman partido por un lado o por el otro. Exactamente. Y no tenemos que hacer eso. Si queremos colaborar realmente y queremos dar una palabra a esa persona que está denunciando, podemos hacerlo por privado, por un mensaje privado. Exacto. Y va a ser mucho más útil, más efectivo, y no ese debate público allí que puede estar dañando a muchas personas. Y puede generar que otros no hagan nunca una denuncia, por miedo justamente a todo esto. Exactamente, totalmente. La verdad que está muy buena la reflexión, porque esa es una forma también de prevención, ¿no? Y de ayudarnos como sociedad y comunidad en estos casos tan dolorosos a hacerlo de la forma, incluso estar exponiendo a veces a la propia víctima en situaciones que no fueron tan así. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y cuando uno denuncia, uno
plantea, nos pasa generalmente a todos. Ponemos un descargo en las redes sociales, acuérdense que después hay gente de todo tipo que tiene la posibilidad de opinar allí. Y te pueden estar haciendo más daño del que ya tenías. Así que más vale abstenerse a ese tipo de cosas y usar las vías legales que nosotros aquí, bueno, se busca información en el uso adecuado de Internet, se busca información adecuada, cómo se debe proceder en todos estos casos y llegar a algo realmente, llegar a término, llegar a una denuncia bien hecha. Claro, una denuncia bien hecha creo que está cortando y ayudando a prevenir situaciones mayores, ¿no? Porque una denuncia de este tipo de abusos sexuales de pronto a tiempo está previniendo una violación, ¿no? Exactamente. Que por supuesto, no quiero, hay diferencias, obviamente, entre una violación y un tocamiento, una desnudez, pero de cualquier manera afecta psicológicamente de la misma forma que tan terrible y dolorosa que persiste en el tiempo a ese niño, ¿no? Muy bien. Julio, hemos dado unos números ahí de teléfono, 0800 5000, que es un llamado anónimo, Sí. y el 0800 41 41. Fundamental el llamado. Bien. Yo creo que el llamado telefónico a estas redes puede estar actuando y es muy importante que el testigo, la persona que denuncia, es en forma anónima. Claro. Y si quiere dar su nombre podrá darlo, pero es muy importante que cualquier persona que conozca un caso de este tipo de abusos sexuales entre niños o que haya escuchado que un niño o niña le contó, que no dude en hacérselo saber. Hacérselo saber en forma adecuada, reservada, no por las redes, por supuesto, a la madre o al representante de ese menor, el tutor, a la abuela muchas veces. Yo creo que es muy importante lo que tú decís. Bien, aparte que cada uno de los menores tienen controles médicos frecuentes, Sí. entonces ese es tal vez un buen lugar donde consultar con el especialista, el pediatra, la ginecóloga, el ginecólogo en el caso de los más grandes, y plantear que tienen una duda sobre determinada actitud. A veces no todo se dice, a veces hay actitudes raras y bueno, los especialistas médicos, que es obligación llevarlo a los controles médicos, están también preparados para esos casos. Sí. Entonces, las herramientas las tenemos todas, pero para hacerlo en los lugares adecuados, en los momentos adecuados, y tratemos de tener mucho cuidado entonces con las redes sociales, por todas las redes sociales, no solamente las Facebook y demás, sino también Messenger, WhatsApp, todos. Claro, porque cuando no hablamos, el cuerpo habla también por nosotros, por los niños. Exacto, por eso hay que hablar mucho con los niños, explicarles muy bien que puede haber una forma de abuso cuando es sometido a determinadas cosas. Yo creo que es mucho diálogo con los niños y decirles qué cosas están bien y cuándo pueden estar habiendo cosas que no son las adecuadas, ¿no? Eso es fundamental, me parece. Bueno, ya estamos por terminado el programa de hoy, ya vimos algún material que esperamos que les sean útil y bueno, te invitamos para algún otro programa próximamente. A la orden. Muchísimas gracias, Julio. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y yo creo que la felicito por hablar de estos temas, felicito mucho a comunidad, porque es fundamental estar hablando, dialogando y exponiendo en forma clara y sin armar, digamos, mucho escombro a la gente, ni alarmas, pero yo creo que la gente tiene que saber muy claro que estos temas suceden muchas más veces de lo que uno quiere, ¿no? Bien. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Óptica Avenida. Ver bien es sentirse mejor. Asensio 1536, entre Prestes y Rodó. Teléfono 45 34 58 54. Tenemos amplia variedad en marcas de lentes con recetas, lente con filtro solar y todo lo que usted necesite. En Dolores, Óptica Avenida. Paola Cervante, líder de Shoes en la zona. Si querés formar tu propio
equipo de ventas, contáctalos. Celular 098-712-761. Masajes terapéuticos, facelift, rejuvenecimiento facial e interno en pocas sesiones. Paola Cervante, líder de Just Provisión La Esquina en Gomensoro y Gadea. Tiene variedad y calidad en todo lo que necesitas para tu hogar. Celular 091-782-864. Provisión La Esquina en Dolores. Mai Anali de Oria, Quimboa. Aprontamientos Nación Ubanda y Kibanda. Cartas, bucios, todo tipo de ayuda espiritual. Agendarse al celular 098-378-701. En Mercedes atendemos 2 veces al mes. Óptica Cardoso, Avenida Asensio 1445, calle Gomensoro, teléfono 45 34 39 18. Atención personalizada por su dueña Silvana Cardoso, en Dolores, Óptica Cardoso. Bueno, los invitamos para la semana que viene, para un nuevo programa que va a estar muy interesante, y les recordamos nuevamente que nos pueden encontrar en nuestra página de YouTube como una unidad, y también les recordamos los números de teléfono de emergencia 911 0800 5000, llamado anónimo, y 0800 41 41, que es el llamado de apoyo, que ahí se les va a brindar toda atención psicológica y todos los pasos que deben de seguir. Muy bien. Recordamos que también tenemos página de Facebook y la página del programa, del canal 8 TCM. Bueno, el programa siguiente vamos a tratar acerca de un tema que es un poco más, digamos, alegre, divertido, porque vamos a involucrar animales en este programa. Vamos a hablar de equinoterapia. Equinoterapia en la ciudad de Dolores. Vamos a estar entrevistando a la gente que trabaja allí desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, vamos a tener entonces ese programa que va a estar un poco más divertido tal vez. Y bueno, entonces hasta el próximo programa. Muchas gracias. Conducen Marcela Bruná y Paola Díaz. Común Unidad.